Bienvenidos a un nuevo programa de En tu propia piel. En nuestro programa de hoy traemos invitados. Sí, como habéis escuchado, traemos un súper invitado. Pero antes de hablaros de quién es el invitado de hoy y de qué nos va a hablar, recordar el objetivo principal de este programa. Es el aporte de valor, el crecimiento mutuo, el brindar herramientas de desarrollo y crecimiento personal para que en algún momento de tu vida puedas aplicarlas, puedas ponerlas en práctica. Recuerda, no te quedes con lo que te lleves de aquí, comparte, que compartir es vivir. Y dicho esto, ¿a quién os traigo hoy? Pues os traigo a Alfonso González. Luego ya nos explicará él qué hace, por qué está aquí y cuál es su propósito. El tema de hoy es la respiración, una bofetada a tiempo. Vamos a hablar de por qué es importante tomar conciencia de respirar, saber respirar y por qué se dice que no sabemos respirar, algo que es como tan natural y tan normal. Y nuestro invitado de hoy pues nos dará algún tip, algún tipo de información que podamos aplicar en nuestra vida y, ¿por qué no?, como he dicho al principio, poder compartirlo con otras personas que quizás estos recursos y estos tips les pueda aliviar, les pueda ayudar a regular y llevar de mejor forma su día a día. Pues tenemos por aquí a Alfonso Gómez, que él se va a presentar completamente porque me ha enviado su biografía, pero yo digo, ¿qué digo de él? Si todo me parece súper interesante. Hay una parte personal que me ha encantado tuya, Alfonso, y te voy a dar paso ya, porque me gustaría que lo dijeras tú con tus palabras, ¿no? El cómo has terminado haciendo respiración consciente, el para qué buscaste esto como recurso en tu vida y pues exactamente en qué punto te encuentras. No te escucho, Alfonso, estás muteado, espera. Ahora sí, Ahora, sí. perfecto. Ahora sí Te que voy a nada, dar el protagonismo, espera, te vas a quedar tú solito y vas a ser el protagonista. fantástico. Pues nada, muchas gracias, Nayi, por la oportunidad de poder charlar un poquito, de seguir integrando a través de estas charlas pues todo aquello que hacemos en el día a día para seguir creciendo. Y como bien decías, esa presentación a nivel personal que te da mi biografía, pues bueno, mi nombre, como bien has dicho, Alfonso González, soy camarero de profesión desde hace más de 20 años, trabajo de cara al público y bueno, por circunstancias de la vida y por esos retos que nos pone la misma, llegó a mí la respiración, ¿no? Principalmente, creo que ha sido un trabajo muy continuo, ¿no? Porque, como bien te decía en mi biografía, he sido una persona, un niño como con muchas inseguridades, un niño que le costaba mucho, digamos, mostrarse como tal. Y bueno, oportunidades de estas, aunque estemos muy trabajados, siempre vienen bien para seguir atravesando todos esos retos que hemos tenido, esas resistencias que tenemos en nuestro interior y que de una manera u otra muchas veces pues se siguen manifestando, ¿no? Así que nada. Eh, perdona, que no sé. Al final, lo que pretendo, ¿no?, con esta exposición de la respiración es una bofetada a tiempo. Ahora está muy mal visto eso de decir de la bofetada a tiempo. No soy partidario, evidentemente, de la violencia y mucho menos en la educación. Pero sí que para mí fue esa bofetada a tiempo para salir de ese patrón de inseguridades y de crear cierto personaje que me llevó a pensar que había trascendido toda esa inseguridad, toda esa falta de confianza, esa autoestima bajita, que cuando apareció mi hijo en escena me hizo darme cuenta que seguía todo ahí, ¿no? Y en ese proceso de desequilibrio total, emocional, aparece la respiración y aparece como, en principio, yo lo vi como una solución a todos mis problemas, pero con la experiencia de estos 5 años y mirándome la vida, digamos, como dicen los chamanes, eh, creo que, creo que la respiración no es la solución a nada, pero sí que nos abre muchísimas puertas para muchísimas cosas, ¿no? En mi caso llegó en ese momento en el que acababa de ser papá, en el que toda mi mierda, hablando en plata, volvió a florecer
y me permitió como pegar un frenazo y empezar a observar qué estaba sucediendo, ¿no? Ese primer frenazo lo que me hizo es empezar a observar o empezar a buscar, comprender al bebé, ¿no? Cómo funciona el cerebro del bebé, cómo funcionan estas personitas que hemos traído al mundo, que nos sacan muchas veces de nuestro equilibrio, de nuestro centro, cómo funciona, cómo funciona, cómo funciona. Me daba comprensión, pero era como cuando vas a un gran evento de desarrollo personal. ¡Buah! Una comprensión maravillosa, un subidón tremendo, la tarde en la que comprendías cómo funcionaba el cerebro del bebé, te dabas cuenta de, bueno, claro, todo esto es normal, pero el tercer día toda esa comprensión pierde todo todo su valor, ¿no? Realmente, pero todo su impacto inicial en ti y todo volvía a su ser. Joder, por aquí este camino parece que sí, pero no. Con lo Claro. cual, yo con mi respiración y demás, pero a partir de ahí ya entramos muy en profundidad con la respiración y muy en profundidad en la conexión interna con uno mismo. Eso es clave. Una pregunta que te quiero hacer, Alfonso, porque claro, quizás muchas personas que nos estén escuchando, hay gente que ya está muy adelantada, como digo yo, son oyentes aventajados porque sí que Ujú. conocen del desarrollo personal, sí que están en el desarrollo personal, otros que pasan por casualidad, que sintonizan la emisora o el programa y pues dicen, a ver, ¿esto de qué están hablando? ¿Me puede interesar? Pero claro, nosotros que sabemos que existen un montón de técnicas, un montón de herramientas, ¿no? Para poder regularnos, porque al final la respiración es un sistema de regulación, ¿no? Mm. Para poder entendernos, escucharnos y todas esas cosas se preguntarán, bueno, ¿y por qué la respiración, no? O sea, algo que parece tan natural, tan intrínseco en nosotros, ¿no? Algo que se supone que tenemos que saber hacer desde el minuto uno que estamos en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la respiración? Al final, porque la respiración impacta directamente tanto en nuestra salud física como mental. Con lo cual, a mí es lo que me captó mucho la atención al inicio, ¿no? De empezar a informarme sobre la respiración y luego a formarme sobre ella, ¿no? Y al final impacta en tu atención, impacta en tu sistema nervioso, impacta en cómo generamos energía, impacta en cómo hacemos las digestiones, impacta también en la manera de procesar información. Con lo cual, tiene un impacto tan directo en todo lo que nos acontece que por lo menos hay que poner atención. ¿Sabes lo que te voy a decir? Si yo puedo tener más energía, puedo tener mejores digestiones, puedo tener mejor descanso, puedo pensar mejor, puedo funcionar mejor físicamente porque estoy generando más energía con mi cuerpo, hostias, a partir de ahí creo que la puerta que se abre es grande. Puede que, como bien te decía en su momento cuando me preguntabas, no es la solución a nada, pero sí que te abre la puerta a optimizar todos tus recursos y poder profundizar más en todo aquello que quieras hacer, ¿no? ¿Quién no quiere pensar mejor, procesar información más rápido y digerir mejor todo aquello que está funcionando? Pues evidentemente que creo que todo el mundo. ¿Quién no quiere tener más energía, llegar al final del día con mucho más energía para poder llegar a casa después de una jornada larga de trabajo y poder dar a los tuyos ese trato que merecen? ¿Me entiendes? ¿Quién no quiere tener unas mejores digestiones para no estar pesado y demás? Al final son cosas muy cotidianas que, evidentemente, si le prestamos atención y podemos tener eso en nuestra mochila diaria, ¿por qué no? A partir de ahí, luego, ¿qué hacemos con ella? ¿Podemos tener más energía para seguir rumiando todos los problemas que tenemos? Bueno, pues ahí está, ahí tendremos más energía para poderla gastar. Por eso te digo que creo que es muy importante tener todo este mundo del desarrollo personal, que tenemos infinidad de herramientas maravillosas, que sepamos para qué sirven y luego decidamos hacia dónde las queremos llevar, ¿no? Porque creo que es la gran diferencia. Muchas veces otorgamos toda esa autoridad a una herramienta que son maravillosas y son muy potentes, pero ¿qué hacemos con todo eso que nos proporciona esa herramienta? Creo que es lo que marca la diferencia de cara a integrar en nuestra vida todo aquello que hacemos. Eso que dices es muy importante porque verdad es que existen muchas herramientas y también existen muchas personas que estamos constantemente formándonos en estas herramientas y aprendiendo, pero ¿de qué vale aprender y acumular tanta información si no se pone en práctica, verdad? Totalmente. Y esto que dices, Alfonso, porque tú imagínate que alguien aquí nunca se haya planteado que la respiración le puede cambiar su vida, totalmente, ¿no? Que nadie se haya detenido a pensar, a decir, ostras, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo Mm. podríamos introducir a nuestros oyentes a esta mecánica, a este sistema de respiración consciente? ¿Por dónde tienen que empezar? ¿O qué se Bueno, tienen que preguntar?
Pues algo tan sumamente complicado como poner atención a respirar por la nariz, Nayi. Eso ya simplemente te puede ir cambiando, te puede ir abriendo esa puerta que te digo a generar más energía, a descansar mejor, a pensar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la respiración funcional siempre es de nariz. La nariz está diseñada para ello. ¿Para qué? Para humidificar el aire, para ralentizarlo, para llevarlo en condiciones óptimas a tu organismo y que se genere todo ese intercambio de gases en tu aparato respiratorio que genera energía, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que es fascinante de este mundo de la respiración, que no hace falta irnos a las sesiones que yo tengo preparadas para resetear el cuerpo, irte incluso a ese nivel emocional muy profundo a través de esa respiración activa por boca y demás. No, no. La primera puerta que te abres es para tener todos estos beneficios que hablamos de mayor energía, es poner atención a respirar por la nariz de manera funcional. Nada más. Porque hay estudios que hablan de que el 70 al 90% de la gente tiene respiración disfuncional. Respiración por boca, muy superficial, el diafragma no se usa o se usa de mala manera y lo que hace el diafragma está en la parte baja de nuestro pecho y es como un paraguas que cuando se respira bien, digamos que masajea tanto el aparato digestivo como el corazón. Creo que son dos cosas básicamente imprescindibles para nuestro buen funcionamiento, que si respiramos de manera funcional, como digo, por la nariz suave y natural, el diafragma hace su función y está masajeando nuestro intestino y está masajeando nuestro corazón. Coño, ¿quién no quiere tener un corazón más sano o unos intestinos más sanos? ¿Me entiendes? Y eso simplemente es poner atención a cómo respiro en mi día a día. Sé que el tren Vale, de vida... Sí, perdona. no, 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 sigue. No, que el tren de vida que tenemos es como para no prestar atención a algo que es automático, que gracias a nuestro cerebro reptiliano va de manera automática, pero hostia, somos más que nuestro cerebro reptiliano, usemos la parte más nueva de nuestro cerebro para poner atención a ir y ser consciente de cómo respiro en el día a día. Puedo ir corriendo al trabajo porque no llego, pero respirando por la nariz para que dentro de lo que cabe ese nivel de estrés que genere, pues no lo agudice a través de mi respiración. ¿Entiendes? No es la solución al estrés, pero no lo agudiza por lo menos. Fantástico. Ok. Bueno, lo que te iba a decir, ¿podemos hacer un ejemplo aquí, así, para lo que nos Mm. escuchan? ¿Cómo vamos a hacer? O los tiempos, o cómo tomar el aire para que se lleven algo puesto y lo pongan en Perfecto. práctica en el transcurso del día, o por la noche, o en la mañana, cuando elijan. Pues mira, una de las respiraciones que a mí uso mucho, pues trabajo como bien he dicho, por lo menos no sé si he dicho, pero si bien sabes, trabajo en hostelería, un gremio de mucho rock and roll, la respiración nasal en 3 y exhalando en 6. Todo por nariz, inhalamos en 3 tiempos, exhalamos en 6 tiempos. Poco a poco el sistema parasimpático de nuestro cuerpo se va activando y va bajando revoluciones. Lo puede experimentar cualquier oyente. Simplemente ahora, o cuando termine o mientras nos está escuchando, que inhale en 3 y exhale en 6. De manera suave. Inhalando en 3, exhalando en 6. Y veremos poco a poco cómo, podemos incluso hasta tomarnos el pulso y veremos cómo el pulso va bajando. Y no pongamos atención solamente, porque esto lo digo muchas veces en las formaciones y en los talleres, que no busquemos hostia, va a bajar ya la pulsación. No, 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 que centrémonos simplemente en la respiración. La respiración hará, la consecuencia es que va a bajar esa. No busco bajar la tensión, busco respirar en 3, exhalar en 6. Respirar en 3, exhalar en 6. Y la consecuencia va a ser, hostia, me siento mucho más tranquilo. Pero si ya estamos con la atención, es que quiero estar más tranquilo, ya activo la biología de la supervivencia, ya puedes respirar todo lo bien que tú quieras, que tu cerebro te va a llevar a un estado de ansiedad. Con lo cual, ya que pongo atención a mi respiración, permite que la consecuencia, voy a investigar, voy a hacer ciencia con mi organismo, ¿vale? Simplemente voy a respirar así, como dice este señor, a ver qué pasa, A ver qué pasa. a ver qué pasa. Qué importante eso que dices, ¿no? De poner foco. Y yo hay una frase que utilizo mucho, que es una frase hecha, ¿no? Que está ya ahí en el mercado a disposición de todos, pero una cosa a la vez, ¿no? Y si voy a respirar, me concentro en cómo respiro y cómo hacerlo. Y no estoy ahí con la cháchara esta de, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Y cuándo va a bajar? ¿Y sí, si no? Y no sé qué. O sea, es súper importante eso que tú dices, porque a veces ese ruido mental es lo que hace que las cosas no funcionen, porque no estamos enfocados en ese momento, en esa dinámica, en esa situación, en ese ejercicio.
Así que Totalmente. ya nos han escuchado nuestros oyentes, esperemos que lo pongan en práctica, como bien has dicho tú, si no es ahora al terminar el programa, antes de irse a la cama, antes de echarse la siesta, al levantarse por la mañana, en fin, porque en cualquier momento del día es aplicable y es eficiente esta técnica, ¿no? Totalmente. Podría ser, esto podríamos decir que es como lo más Básico. fácil, lo Sí. más básico, ¿no? Para empezar, ¿no? A tomar conciencia de cómo respiramos, qué efectos puede tener esa respiración en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Pero cuéntanos un poco más, Alfonso, porque sé que, pues, aunque tienes tu dualidad profesional, ¿no? Te dedicas una Ujú. parte a una cosa y otra parte a otra, que luego aplicas una en otra también, me has contado, de que todos estos conocimientos de desarrollo, de crecimiento y de respiración, también las aplicas en el otro sector, que como bien has dicho tú, es un sector fuerte, tú has dicho un Ujú. sector de rock and roll, pero al final es un sector fuerte, con un nivel de carga de trabajo física y mental bastante potente Ujú. y que requieres herramientas para poderte regular. Estás de cara al público, pasas por millones de personas, cada una de su padre y de su madre. Luego físicamente también es agotador, ¿no? Y todos estos recursos también son maravillosos para ponerlos en práctica en este contexto. Cuéntanos un poco de cómo es un programa contigo, cómo es una sesión contigo, una persona que de la nada haya practicado esto o haya tomado conciencia de no sé respirar, cuando llega a ti, ¿cómo empiezas ese proceso? ¿Cómo le vas guiando hasta que pueda conectar con todo él o con toda ella y pueda practicar cada día esto y ponerlo en funcionamiento en su cotidianidad? Claro, primeramente, les haces conocer, la herramienta, ¿me entiendes? Haces conocer el impacto que tiene sobre tu salud, ¿vale? Tasamos, como hemos hecho ahora, ¿no? Pues impacta aquí, 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 aquí. Guau, creo que, ya te digo, ¿quién no va a querer unos beneficios que puedes obtener simplemente respirando bien? A partir de ahí, les explicas también la tecnología. Tenemos una tecnología en la nariz que es algo completamente espectacular, ¿no? Que la gente tome conciencia de la biotecnología que es el cuerpo humano es algo fascinante. Y a partir de ahí, ya la gente simplemente empiezas a decir cómo hay que respirar, ¿me entiendes? Es algo súper básico, siempre por la nariz. Quiero que quede muy claro, aunque ahora os diré el tema de respirar por boca, porque en las sesiones hago respiración inicial por boca, pero siempre que tengamos claro que por la nariz, para optimizar nuestros recursos, para llenar nuestra mochila de todos esos beneficios que te puede aportar la respiración, no hace falta tener 5 años de carrera, simplemente hay que tener atención a respirar por tu nariz, de manera suave, natural y diafragmática, no hacia el pecho. Que nuestro diafragma trabaje como ese paraguas que decíamos, que masajee mi corazón y mis intestinos, ¿vale? A Ujú. partir de ahí, ¿qué hacemos? Empezamos a jugar con toda esa información, ¿me entiendes? Si yo sé que esa respiración activa mi sistema nervioso parasimpático, optimiza todos mis recursos y demás, guay, fenómeno. Pero sé que hay otros tipos de respiración. Hostias, el estrés, podemos hablar del estrés como demonizarlo, pero es una obra de arte de la biología, porque potencia nuestro organismo hasta hacia algo que atenta contra nuestra vida. El problema no es el estrés, sino la manera de vivir que tenemos constantemente en un estado en el que no está programado para vivir, sino para sufragar algo que atente contra nuestra integridad, ¿no? Con lo cual podemos forzar un estado de estrés para beneficiarnos de todo aquello que nos aporta el estrés. Nos genera más glucosa, ¿me entiendes? Nos genera más energía, nos focaliza nuestra atención y demás. Y cuando lo hacemos de manera controlada a través de la respiración, que es siempre, ya te digo, vuelvo a insistir, nasal, aunque para focalizar nuestra atención en las sesiones de respiración que hago, los 5 primeros minutos son por boca, pero que pruebe también el oyente a cuando terminemos, se pare en su sofá o esté bien sentadito, bien apoyado y que haga 10 respiraciones por boca, ¿vale? Así, con los ojos cerraditos, que luego haga una pequeña apnea y se observe. Vean, todo lo contrario a lo que generamos con la respiración nasal. ¡Wow! Una activación de energía tremenda, incluso un ligero mareo, un hormigueo. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí, no? Cuando hacemos esa respiración activa por boca, estamos generando un estado voluntario de estrés, con el que podemos jugar para llevarnos esos beneficios, ¿me entiendes? Con lo Claro. cual, es muy interesante que podamos calmar nuestro organismo, pero también alterarlo, ¿sabes? A través de la respiración. Y cuando conjugamos ambas cosas, podemos hacer magia.
Claro, o sea, me encanta que saques esto porque es verdad que, como has dicho tú, se demoniza el estrés, pero como se demonizan muchísimos otros estados o emociones, Mm, que no sabemos darle la vuelta y ver el recurso o la información, ¿no?, que hay detrás. Y yo creo que el secreto está en esto que estamos hablando aquí, en tener herramientas para poder sacar de cada emoción o de cada estado lo que realmente necesitamos, ¿no? Para resolver o sobrellevar mejor la situación por la que estemos pasando. Bueno, Alfonso, cuéntame, porque tú, luego vamos a hablar de tu libro, de tu peli, eso ya más al final del cierre del programa, ujú. pero cuéntame, tú tienes otro hijo aparte de tu bebé, ¿no? Sí, 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 exactamente. Tengo hijo físico como mi querido pequeño de 7 años, que es el que me hizo introducirme al final en todo este mundo, porque no supe gestionar emocionalmente esa faceta. Actualmente es algo completamente maravilloso. Y luego tengo un libro ya escrito que se llama Relatos de alguien como tú. Lo escribí justo cuando terminamos la pandemia y demás, ¿sabes? Pero que ahora he rescatado todos los derechos para poderlo republicar y pues ya sacarlo de otro contexto. Estoy en ese proceso. Y ahora estoy terminando otro de escribir, que en principio lo iba a llamar Mentalidad Sostenible, pero creo que es un título con poco punch y ahora estaba dándole una vueltita ahí a eso, que lo que hago es recapitular todo lo que trabajo en las mentorías para recablear nuestra mentalidad y poder vivir en consecuencia a lo que queremos, ¿no? Normalmente queremos vivir en paz, serenos, y demás, y pues, operamos completamente, radicalmente diferente, ¿no? Y a través de la respiración y la mentalidad, pues podemos ser más coherentes con ese objetivo de vida que tenemos prácticamente todos, que es vivir bastante equilibrados, ¿no? Así que lo estoy compactando todo en un libro y que creo que a finales de año posiblemente pues, lo podamos ya tener en el mercado. Sacaremos el antiguo a través de algunas de las, además que tú me tendiste la mano para hablar con algunas editoriales, y lo haremos así, de esa manera, ¿vale? Así que tengo un hijo, que es mi hijo el que me hizo evolucionar o que me hace evolucionar día a día, y otros dos, uno ya hecho y el otro horneándose para poderlo sacar en su Claro. momento. Y que yo me entere, Alfonso, lo que piensas hacer es la información del primero más la información del segundo, todo en uno mismo. No, No. al final el primero es el primero, cambiaría Sí, prácticamente todo porque es hace 5 años que lo escribí, que sí, fue sí, cuando sí. empecé todo este proceso de transformación. Posiblemente cambiaría un montón de cosas, pero bueno, eran reflexiones que te abrían la puerta. Lo asemejo a la respiración. Es una Ujú, manera para esa persona que está un poquito harta de toda esta dinámica de frustración, de vivir completamente en estrés, es una primera puerta. Decir, coño, pues es una toma de contacto con ese posible desarrollo interno, ¿no? Ese prestarte atención, ¿no? Así que ujú, sí que puedo asemejar mi primer libro a esa puerta que puedes abrir, es decir, hostias, me voy a parar y voy a reflexionar con este señor sobre algo completamente cotidiano, pero que no le presto atención, por lo cotidiano que es, por lo obvio que es aquello, las obviedades, como bien tú sabes, al final es lo que nos cambian por completo la vida, porque las dejamos de prestar atención porque son obvias. Y es una ciencia que todos tenemos dentro, pero que por lo obvio que es, no le prestamos atención. La respiración forma parte de eso. Es tan obvio que sé respirar porque estoy vivo, que no ujú, presto atención a todos los beneficios que me puede otorgar la respiración. ¿Me entiendes? Que no va a ujú. solucionar ni mi crisis económica, pero hostias, me da una serie de beneficios que ¿por qué no jugar a favor? Si puedo jugar en casa, aquellos que les guste el fútbol, pues preferirán jugar en su campo que no en el del contrincante. Pues hagámoslo Efectivamente, así. claro que sí. Bueno, hay una frase, un lema que dices, hazlo fácil. Yo creo que va un poco a esto que acabas de decir, ¿no? Ujú. Va en torno a eso, que tenemos herramientas y recursos tan innatos, tan obvios, que es que luego nos complicamos buscando más cosas, más información, yendo a otros lugares, sabiendo que muchas veces los recursos están ahí, en nosotros mismos. Totalmente. Háztelo fácil. Muchas veces podemos, si ves esto, dices, este tío lo mismo va al conformismo, todo lo contrario. Para hacértelo fácil hay que conocer todo, todo lo que quieras conocer, ¿no? Para hacérmelo fácil tengo que conocer la respiración para jugar en casa, como bien te decía, ¿no? Para hacérmelo fácil tengo que comprender y estudiar cómo funciona mi cerebro, cómo funcionan mis emociones, cómo funciona mi sistema nervioso, cómo funcionamos a nivel individual y global para podérmelo hacer fácil, para poder elegir, para tomar elección. Puedo tomar la elección de, como muchas veces leemos, querer tener razón o querer vivir en paz.
Exacto. ¿Puedo hacérmelo fácil? Hacérmelo fácil no es querer tener razón. Es lo mismo ir a una razón más amplia que me permite vivir en paz, no en querer tener razón. La razón vibra muy bajo, el querer tener razón vibra muy bajo y la razón vibra bastante más alto. ¿Entiendes? Exacto. Con lo cual, hacerlo fácil no tiene nada que ver, igual que cuando muchas veces hablamos de la aceptación. La aceptación es completamente activa, no es pasiva. Hacérmelo fácil es activo, no. Lo siguiente, el siguiente nivel. Porque para vivir fácil hay que dominarnos, hay que saber dominarnos, hay que saber entendernos, hay que saber querernos y ser coherente con aquello que queremos, ¿no? Porque es eso, queremos muchas veces vivir en paz y solamente consumimos frustración, odio. No tiene sentido. Pon atención en eso, no hace falta física cuántica. Que luego también, si quieres, aprende porque te da muchas claves, ¿me entiendes? Pero no hace falta, muchas veces no hace falta hacer grandes estudios, simplemente atendernos. Si yo quiero vivir en paz, ¿por qué cojones estoy consumiendo constantemente, perdona por la palabra anterior, Tranquilo. frustración, odio, crispación? No tiene sentido. Y no te hablo de los medios de comunicación, sino de las conversaciones que yo tengo con mi entorno. Si yo estoy consumiendo constantemente, es que no puede ser, porque fíjate, porque en el trabajo, porque esto, porque lo otro, hostias, tu objetivo es ir a la derecha y estás yéndote completamente a la izquierda. Claro, y tú dices tu entorno, ojo, que muchas veces esas conversaciones son con nosotros mismos. Interna, sí, sí. Muchas veces no se las estamos diciendo a nadie, sino que las estamos teniendo con nosotros mismos de vaya caca, vaya mierda, vaya tales, es que tal, es que no, es que... Y al final eso, o sea, no evolucionamos. Me gusta mucho el énfasis que has hecho o el paréntesis que has hecho de que hacerlo fácil no es el conformismo. Porque bien, es verdad que también lo que has dicho, que mucha gente se cree que la gratitud, bueno, yo lo aplico más a la aceptación, es ser mediocre. Y yo creo que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que es aceptar o agradecer lo que hay, independientemente de que queramos más. Y luego el hacerlo fácil es eso. Si tengo los recursos, ¿para qué espero? ¿Para qué me pongo excusas? ¿No? Si los recursos están, ¿por qué no tomar acción? Es como lo tomo yo, haz lo fácil que tú traes, de decir, deja de estar preparado, deja de buscar más cosas, si realmente con lo que tienes puedes hacerlo, ¿no? Puedes empezar. Totalmente, totalmente. La verdad que sí, es eso. La verdad que es algo que te cambia la vida por completo. Aceptar no es decir, no, es que vale pulpo como animal de compañía. No, no, aceptar es aquello de que me voy a desgastar en algo que es imposible que pueda cambiar, o realmente voy a poner el foco en aquello que sí que puedo ejecutar y lo ejecuto. Lo Ujú. mismo que eso que puedo ejecutar es callarme la boca para dejar de desgastarme en una conversación que no me lleva a ningún lado. Que Exacto. tampoco, que tampoco hay que cambiar el mundo, ¿me entiendes? Que simplemente muchas veces eso es decir, hostia, pues en vez de gastarme aquí la energía, me la dejo para mí. No sé qué hacer de momento, no sé qué hacer con ella, pero por lo menos me la guardo, ¿sabes? Así llego al final del día, pues un poco más lúcido y más sereno. Nada más. Al final, creo que todo esto funciona en el día a día si somos capaces de aplicarlo en nuestra vida y realmente de mirarnos para adentro, es súper práctico. Desarrollo personal, espiritual, miles de herramientas, pero que lo hagamos práctico realmente en nuestro día a día y dejemos de muchas veces sofisticar tanto los personajes, porque las cosas básicas son las que realmente generan cimientos. Luego, evidentemente, formémonos hasta donde queramos y más allá, pero desde unos cimientos firmes que te da la lógica de, si quiero vivir en paz, voy a intentar buscar dentro de los recursos que tengo aquello que me pueda proporcionar mínimamente eso. Pues sí, nos quedamos con eso, Alfonso, el hacerlo fácil, Ujú. realmente. Si en ocasiones nos complicamos más de lo necesario y al final esa complicación simplemente es escondernos detrás de excusas y Mm. de pretextos, porque lo que hay detrás de eso simplemente es miedo y búsqueda de perfección, ¿no? De esperar el momento ideal, la ocasión perfecta, sabiendo que eso no llega. Tú y yo sabemos que eso no existe. Ujú. Bueno, háblame ya para terminar de ese libro, porque es que cuando leí Albert Espinosa digo, wow, yo a este señor le he seguido, me he escuchado sus conferencias, me he visto su peli, súper bonita, el de las pulseras, Ujú. y he dicho, bueno, tenemos que regalarles a los oyentes este libro, y si no han visto la peli, también que se vean la peli, porque el mensaje que deja detrás es un mensaje muy bonito, un mensaje de resiliencia, un mensaje de constancia, de disciplina, de aceptación, Ujú. ¿no? De muchas cosas muy bonitas. Y me gustaría que nos compartieras el por qué el mundo amarillo de Albert Espinosa a ti te ha marcado o lo queremos destacar el día de hoy. Y luego tu peli, que no sé Ujú. si se pronuncia bien, Braveheart, Braveheart. sí, Braveheart. Vale, Al pues final, eso, háblanos es de que esto.
es curioso porque cuando me preguntaste no lo quise ni pensar, digo, el primero que salga. De hecho, luego jugué con mi mujer, cariño, dime el libro que más te haya tal. ¿No sabes? Y dices tú, coño, el primero lo solté y luego digo, vale, ¿y por qué? Pues ¿por qué? Porque me lo vuelvo a llevar a las similitudes del inicio de la conversación. Me abrió la puerta de algo distinto. ¿Me entiendes? Empezar a leer a Albert Espinosa, un tío que ha pasado por cáncer y demás, que te hable de cáncer tal cual es, sin paños calientes, ¿me entiendes? Pues esto es lo que hay. Acepto, volvemos, el hilo de la conversación va por ahí, acepto mi realidad y a partir de ahí, ¿qué narices puedo yo hacer con esto? Pues lo que me proporcionó el mundo amarillo fue eso, ¿no? Esa apertura mental de colocar cada cosa en su sitio, el cáncer, es cáncer, esto y tal, y qué decido yo con lo que me ha tocado vivir. Vamos a ver, ¿no? Al final lo que vi ahí en Albert Espinosa es pues, ese concepto de Dios, ¿me entiende? De decir, yo voy a decidir lo que creo y hago con mi vida, ¿vale? Podemos creer o no creer, hablo de Dios como esa persona que crea su propia vida. Y para mí el leer este libro fue eso, ¿no? Hostias, vengo de una situación muy compleja, no dramatizo algo que podría dramatizar, que podría hacer mil justificaciones para que la gente me vea como ese pobrecito, que tal, que no sé qué, que está muy a la orden del día, ¿no? Potenciar esa victimización. No, pues no, todo lo contrario. Pues esto es lo que hay, es mi normalidad, esto es lo que tengo, y a partir de ahí te abre un mundo maravilloso, a través de la historia, de toda la historia que te cuenta, de los compañeros de hospital, cómo genera esa familia, ¿no? Esos amarillos que él habla, ¿no? Que no necesitas por qué compartir sangre para tener esos vínculos tan maravillosos con personas con las que simplemente te cruzas y te hacen el día más fácil, ¿no? Es como, wow, me pareció algo muy bonito, un libro precioso. Fue de lo primero que empecé a leer porque no leía prácticamente nada. Pese a que mi madre es una devoradora de libros, siempre lo he visto en mi infancia, pero hasta hace relativamente poco, 10 años, no se me pasaba por la cabeza prácticamente leer nada, ¿no? Ahora no pasa día que no esté leyendo. Pero en ese momento nada, y este libro fue uno de los primeros que me dijo, wow, hostia, me abrió la mente, ¿no? Así que todo aquel que le apetezca abrir puertas, que empiece a respirar de una manera, digamos, funcional y que se lea el mundo amarillo desde esa perspectiva curiosa, decir, wow, ¿qué voy a aprender aquí? ¿No? ¿Qué puerta se me puede abrir a esto? Claro, que me llevo. Claro, que me llevo. Y relativo a Braveheart, pues lo que me quedo puedo explicar, que también fue como a bote pronto, es una película que habré visto 20 veces, ¿me entiendes? Una locura. Pero hostias, siempre me despierta emoción esa película, ¿no? ¿Por qué? Por la firmeza en unos ideales, en una manera de vivir, que me lo llevo a mi mundo, el tema del hacérmelo fácil, ¿no? Si yo tengo una firmeza absoluta y estoy convencido, no estoy motivado, estoy convencido de que quiero vivir de una manera determinada, voy a adquirir toda la información y hacer lo que tengo que hacer para llegar allí. No existe esfuerzo desde ese paradigma, ¿no? Yo creo que el protagonista de esta película decidió que quería reivindicar la libertad de su pueblo, quería encima, pues a través de esa muerte de la que fue su mujer o de iban a casarse y demás, pues, fue ese detonante para decir, no, yo quiero toda esta libertad, a partir de ese convencimiento hacer lo que tenía que hacer para llegar a donde tenía que llegar. Me lo llevo al día cotidiano, ¿no? Ponemos muy en valor el esfuerzo. Y al final, si tú decides lo que tienes que hacer y conoces cuál es el camino para llegar ahí, simplemente hay que empezar a caminar. Dejar de perder energía es que es muy complicado trabajar por cuenta ajena, ser emprendedor, papá responsable y marido responsable. No, no, pelotas. Si decides hacer eso, simplemente hay que caminar con las consecuencias que toman las decisiones. Ser mamá o papá, evidentemente, no es un camino de rosas, pero si tú tomas la decisión de manera consciente, dejemos de flagelarnos y querernos vender como papás coraje y mamás coraje, cuando solamente estamos haciendo lo que nos toca No es- hacer. Ya está. A partir de ahí, guarda esa energía porque tu día a día es complejo. Así que, ¿me entiendes? Creo que ese lema de hacernoslo fácil a través de todo lo que lees y ves en películas y en libros, creo que nos hace la vida muy, muy fácil. Muy fácil, Dentro, dentro- dentro- redundantemente. dentro de Pero la complejidad y de todo lo que hay que hacer, ¿me entiendes? sí, pues ya para cerrar, Alfonso, tú vas a dar la última frase, el último tip, lo que se te ocurra, ve ahí pensándolo, pero bueno, quiero reencuadrar un poco antes de irnos de la importancia que es
tener foco, estar presentes, prestar atención a lo que hacemos en cada momento, el no perdernos las cosas de la vida, porque realmente, como tú bien dices, estamos en una sociedad donde el estrés está en la checklist diaria, pero a veces el problema no es que el estrés esté ahí, el problema es, o el problema parece cuando no sabemos cómo escucharlo, cómo regularlo y cómo atenderlo. Así que nos quedamos con esa herramienta de respiración, respirar por la nariz. Tenemos el superpoder de activarnos y desactivarnos, aunque suene a película, es así. Tenemos y poseemos muchísimos recursos internos que si sabemos aplicarlos y utilizarlos de la manera adecuada, podemos optimizar más nuestros propios beneficios, ¿no? Y sobre todo, el hacérnoslo fácil, el saber que muchas veces no es necesario el tenerlo todo ni el saberlo todo, sino empezar. Me quedo con esto último que has dicho, el andar. Empieza a caminar, que el camino se construye sobre los pasos que vas dejando, ¿no? Los que vas marcando ahí en el sendero. Así que ha sido una entrevista súper bonita, ha sido un programa muy bonito, Alfonso. Te lo digo a ti como se lo digo a todos mis invitados. A mí me sabe a poco el tiempo que estamos aquí porque me encantaría seguir preguntándote más de tu hijo, de tu siguiente libro, de tus técnicas, o sea, porque es que yo soy súper curiosa y me encanta escucharos porque me parece maravilloso todas estas personitas que aportáis al mundo, independientemente de vuestro expertise. Y ya para decirnos un adiós, Alfonso, ¿qué último regalo nos dejas a nosotros, a los oyentes, a los que estamos aquí contigo? Pues lo primero, muchas gracias por poder participar de esto, ¿vale? Es súper nutritivo poder hablar de algo que funciona, compartirlo y al final te lo llevas tú. Luego, evidentemente, pues se proyectan los demás, ¿no? Así que mil gracias por generar estos espacios y que nos des permiso a la gente de acceder a ellos, ¿vale? Y nada, pues para cerrar, me gustaría que prestáramos atención a colocar cada cosa en su sitio, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? El estrés es maravilloso porque está generado para ello, simplemente que si lo colocamos en su sitio, le sacamos todo su rendimiento. Si le descolocamos en su sitio, evidentemente no le podemos sacar el rendimiento. La respiración igual, colocarla en su sitio. ¿Por qué? Porque nos proporciona grandísimas cosas, ¿me entiendes? Con lo cual, si lo colocamos en su sitio, nos beneficiamos. Volvemos al mismo, el esfuerzo, colocarlo también en su sitio, ¿no? Al final, ¿me entiendes? Si tenemos ordenada nuestra propia escalera, todo funciona mucho más fácil, ¿no? El esfuerzo puedo dramatizarlo y montar esa película de mira lo que hago, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, o simplemente me puedo responsabilizar de mi vida y decir, hostia, si he elegido esto, llevo unas consecuencias, las asumo, sí, adelante. ¿Sabes? Al final creo que si nos paramos a pensar, nos frenamos un poquito y vamos colocando cada cosa en su sitio, la vida funciona súper bien. Súper, súper bien. Para eso hay que parar y la herramienta la respiración es una gran herramienta para ello. Hacemos ese frenazo simplemente con ese 3-6, ¿me entiendes? Luego ya, quien quiera ponerse en contacto conmigo a través del Instagram, por ejemplo, fantástico. Hacemos una terapia de 15 minutos en el que hacemos un reset total de cuerpo y mente. A través de una respiración activa, de una apnea y de una respiración luego funcional nasal con una conexión plena a través de unos sonidos, digamos, de alta frecuencia. ¿Vale? Ahí podemos sacarle más rendimiento a ese momento en el que siempre aconsejo a todo el mundo que está a mi lado, date 15-30 minutitos al día, solamente, para mirarte, no para ir al gimnasio ni para nada, para mirarte. Vale. Una cosa, Alfonso, porque claro, hay personas que solo nos escuchan y hay personas que nos escuchan y nos ven. Para los que no nos están viendo, repite por favor en voz alta tu red social, el Instagram, donde te pueden encontrar y si quieres también tu mail. Y así pueden contactarte para lo que sea. Fantástico. Bueno, el Instagram, no uso demasiado redes sociales, pero hay que estar ahí. Es González Gómez Alfonso y mi correo electrónico es alfonsogg@gmail. No, Alfonso, no, perdón, repetimos, alfonso84gg@gmail.com. ¿Vale? Okay. Cualquier persona que quiera hacérselo fácil, tenemos ahí cositas para ofrecer y sobre todo que pruebe ese servicio de Take a Break que le tengo denominado, que dentro de esos 30 minutitos que la gente siempre invito a que se les dé el día a día, de esa manera optimizamos mucho esos 30 minutos, porque hacemos un reset total y nos permite enfocar la recta final del día de una manera diferente. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Con este reset total nos vamos. Ya sabéis dónde encontrar a Alfonso si queréis aprender a respirar, si queréis aprender a conectar con vuestro cuerpo, con vuestra mente y optimizar vuestros recursos internos. Ha sido un placer tenerte aquí.
Nos vemos en una próxima. Estoy segura que en el futuro habrá otro programa, otra entrevista o más directos, Alfonso. Y millones de gracias por tu tiempo y tu aporte de valor en este programa. Un abrazo y gracias. Muchísimas gracias.